En esta tercera presentación de la unidad 2 vamos a comentar o desarrollar el literal D de esta unidad relativo al funcionamiento del mecanismo de mercado. Esta parte se encuentra entre las páginas 27 y 30 del texto de Samuelson. No lo voy a desarrollar literalmente o rigurosamente de acuerdo con el autor, de manera que vamos a ir complementando la exposición que aquí vamos a desarrollar con la lectura de ese texto. El día de ayer, o en la presentación anterior más bien, establecimos que para abordar este punto había que tener presente primero que en una economía de mercado, precisamente su nombre lo indica, los recursos de producción, es decir, los 5 factores productivos, pues tienen su correspondiente mercado. Vimos el día de ayer que en primer lugar tenemos el recurso tierra a secas. En un momento determinado hay un precio de la tierra y ese precio puede ser alto o bajo según sea escaso o abundante. Entonces, claro está, cuando hay demanda de tierras o de locales, pues la renta que hay que pagar o el arrendamiento debe ser alto, porque mucha gente, o es decir, muchas personas que demandan esos locales para trabajar o para poner negocios. Entonces, en un momento determinado podemos hablar pues que en un país existe un mercado de tierras o de inmuebles, si incluimos además de la tierra pues toda clase de infraestructura física necesaria para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Lo mismo, en segundo lugar, hay un mercado laboral o un mercado de trabajo. Y acá pues se tiene que el precio, puesto que estamos hablando de un mercado, de ese recurso es el salario. ¿Quiénes pues demandan trabajo? Las empresas demandan pues trabajadores o fuerza de trabajo para producir, necesitan pues ocupar trabajadores pues para producir bienes y servicios, pero como ven, dependiendo si la mano de obra es calificada o no calificada, si es abundante o escasa, así el nivel de salarios que hay que pagar será alto o bajo. Bien, el otro mercado es el mercado de capital financiero o el mercado de dinero. Acá lo que se quiere decir es que las empresas también para producir necesitan crédito para avío, para capital de trabajo, capital de operación o crédito para invertir en maquinaria y equipo. Y claro está, estos fondos no son suministrados gratuitamente, sino que hay que pagar intereses por conseguir financiamiento a los emprendimientos o planes de inversión que tienen las empresas. Entonces ahí hay pues este factor pues de producción que es el capital, y que acá esto es suministrado pues por los intermediarios financieros, es decir, los bancos, cajas de crédito, cooperativas, toda institución financiera que precisamente realiza este tipo de operaciones para el financiamiento
de las actividades de productiva de un país. Entonces acá, pues, ¿verdad? Tenemos este papel de los intermediarios financieros como suministradores de fondos para la inversión. Otro recurso importante es, por supuesto, la capacidad empresarial, que lo definimos en términos de aquel conjunto de habilidades y capacidades, pues liderazgo por parte de quienes echan a andar la producción, quienes organizan la producción, es decir, quienes tienen la gestión de las entidades productivas de las empresas y tienen que lidiar pues con clientes, proveedores, gobiernos, sindicatos, es decir, hay ese conjunto de destrezas, de capacidades necesarias para emprender o realizar la gestión de una empresa. Así, por supuesto, hay que esta labor, ¿verdad? Esa labor directiva o de gestión, pues que puede ser precisamente desempeñada por el propietario o no de una empresa, tiene que ser remunerada. Entonces, lo que significa que ese esfuerzo debe ser recompensado con una ganancia o un beneficio. Y que sería, ¿verdad? El nivel de ganancias se estaría pues reflejando que tanto pues se está remunerando a esa capacidad empresarial. Finalmente tenemos también, como decíamos, un mercado de paquetes tecnológicos por el cual hay que pagar por su uso, ¿verdad? Por supuesto, las tecnologías más innovadoras, de más rendimiento, calidad, pues deben ser remuneradas con un mayor nivel de royalties. Vaya, entonces lo que se quiere decir aquí es que los factores productivos, en definitiva, son propiedad de personas naturales o jurídicas. Y estos son los ingredientes necesarios para llevar el proceso de producción de bienes específico de una determinada actividad económica, que va a ser diferente para la agricultura, para la industria o para los servicios, ¿verdad? Cada actividad económica tiene su propio proceso de producción, es decir, con una tecnología determinada, que puede ser rudimentaria, puede ser de avanzada, puede ser mediana, según sea la agricultura, la industria o los servicios, o ya sea que se trate de micro, pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, en un momento determinado, cualquier emprendimiento en el área pues empresarial y de la economía podemos visualizarla en términos de la ocupación de factores productivos, y en algunas áreas, en algunas actividades será más importante uno u otro, y tenemos pues que esta propiedad de los recursos pues precisamente por parte de personas naturales o jurídicas va acompañada de una remuneración. Dicho de otro modo, para producir bienes y servicios son necesarios estos recursos, pero estos recursos no son suministrados por los propietarios gratuitamente, sino que las empresas tienen que pagar, pues tienen que incurrir en estos costos. Por alquilar propiedades ajenas hay que pagar arrendamiento, por ocupar trabajadores, por emplear trabajadores hay que pagar salarios, por ocupar fondos ajenos hay que pagar intereses, si hay que contratar un gerente o un profesional de la administración de empresas, pues hay que retribuirlo. Y lo mismo, ¿verdad? Si el propietario es quien dirige la empresa o el emprendimiento, también debe recibir su correspondiente remuneración. Entonces, como ven, no hay pues
recursos gratuitos para las empresas. Hay que pagar una remuneración. Ahora bien, esto significa que los sujetos de la actividad económica podemos empezar definiéndolos como los roles que determinados individuos, es decir, personas naturales o jurídicas, desempeñan. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede desempeñar varios roles. Empecemos pues con el caso de los hogares. Aquí empieza el origen pues de todo esto, es precisamente las personas, los individuos que en las cuentas de un país se llama hogares o familias, que sería la sumatoria pues de los individuos que residen en un determinado hogar. Pero podemos decir que estos recursos a que hacíamos mención son propiedad de personas, individuos, y una persona o individuo, una persona natural, a su vez, o individuo, puede ejercer varios roles. Miremoslo. Una persona cualquiera puede ser dueño de un terreno y en lugar de trabajarlo, prefiere alquilarlo y por ello, pues, tiene que recibir un pago por su arrendamiento. Esta persona, a su vez, puede tener dinero y lo puede prestar a otro a cambio de un tipo de interés. Asimismo, esta misma persona puede trabajar en una empresa y cobrar un salario. Entonces, tenemos pues que, como ven, ya en perspectiva, un individuo desempeña uno o más roles en la actividad económica, ¿verdad? Hay un rol que es común a todos nosotros, que es el rol de consumidores. Todos somos consumidores, claro está. Algunas personas, además de ser consumidores, serán empresarios, otros serán inversionistas, otros serán ahorrantes y así. Una persona, según su condición socioeconómica, podrá desempeñar, además del rol de consumidor, los otros tres roles que hemos acá mostrado. Bien, dicho esto, empecemos con los hogares. Entonces, vamos a asumir que la propiedad de los hogares, vamos a asumir que los recursos son propiedad de los hogares. Y como hemos dicho anteriormente, hay un mercado de recursos. Ahora, ¿quiénes determinan los recursos disponibles? Sus propietarios, es decir, las personas que lo hemos consolidado en la palabra hogares, ¿verdad? Porque decíamos, las personas que pueden ser naturales o jurídicas o individuales, pues son quienes tienen la propiedad de los recursos. Y ahora, además del mercado de factores, hay otro mercado importante, así en términos globales, nos referimos al mercado de productos. En economía, cuando se habla de productos, no solo se habla de bienes o cosas tangibles, sino también servicios. Los servicios son necesarios para la generación de la actividad económica cotidiana de un país. Es necesario el transporte, las comunicaciones, el comercio, los servicios personales, los servicios profesionales. Entonces, la producción, desde el punto de vista económico, incluye bienes tangibles y servicios que pues contribuyen a generar ese flujo de producción que necesitan pues los hogares. Así sea el mercado, pues los roles pueden cambiar. Vaya,
Entonces hemos acá cruzado un universo en donde hay dos sujetos económicos, hogares, es decir, consumidores, y empresarios, es decir, productores. Como decíamos anteriormente, en el mercado de factores productivos, quienes detentan la propiedad son individuos, son personas, es decir, hogares. Los hogares, por tanto, determinan la oferta o la disponibilidad de recursos que son demandados para producir por parte de las empresas. Entonces, como ven, aquí se trastocan los términos, porque un mercado no es nada más que la interacción entre compradores y vendedores. ¿Quiénes son los compradores en el mercado de factores productivos? Las empresas. Las empresas pagan todas esas remuneraciones, pues, para desempeñar su actividad económica. ¿Y quiénes son los oferentes? Es decir, los vendedores, pues son, si lo podemos ver así, los hogares o los individuos. Entonces tenemos ese primer mercado, pues, que es el mercado de recursos o factores productivos, ¿verdad? Y que, como lo vimos, pues enfrenta o relaciona a compradores y vendedores, es decir, demandantes y oferentes. Ahora, el otro mercado global de una economía es el mercado de bienes y servicios, o también conocido como mercado de productos, en donde los roles se trastocan. Como ven, acá, ¿quiénes demandan los bienes y servicios que las empresas producen? Nosotros, las personas, los individuos, es decir, en términos consolidados, los hogares. ¿Quiénes los producen? Las empresas. Entonces, como ven, en este mercado los roles se invierten. Las empresas son los oferentes, es decir, los vendedores, y los demandantes o los compradores, pues somos los consumidores o el conjunto de hogares. Bien, ahora dicho esto, podemos además pasar a explicar el funcionamiento ya en específico del mecanismo mercado, de mercado. Bien, ahí hemos cruzado los dos grandes sujetos económicos, hogares a la izquierda. Ahí en el texto, si lo tenemos a la mano, aparece como consumidores. Como ven, son términos que los podemos usar indistintamente. La contraparte de los hogares son las empresas, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, ahí aparece con la etiqueta de negocio, es lo mismo. Y en el centro aparecen los dos mercados, arriba el mercado de productos y abajo el mercado de factores o de recursos, factores productivos. Bien, ahora bien, lo que queremos destacar acá es que la interacción entre hogares y empresas a través de los mercados de factores y de productos genera dos grandes flujos. Primero, dos flujos físicos, y segundo, dos flujos monetarios o flujos de dinero. Y vamos a ver que estos dos flujos se integran en un solo esquema, que es el que se muestra en la página 29. Aquí en estas láminas o en estas diapositivas se muestran por separados para que vayamos por partes. Bien, entonces vamos a ver esto como un circuito que está permanentemente rotando, ¿verdad? La dirección de las flechas es en cada periodo de tiempo está circulando. ¿Cómo comienza esta cuestión? Bien, tenemos que
Los hogares, nosotros, las personas, somos propietarios de recursos. Y esos recursos son demandados por las empresas, allá en el otro extremo derecho, y tenemos listados pues esos 5 recursos en la parte inferior del gráfico, arriba de la etiqueta. Entonces hay un flujo físico de recursos que se origina en los hogares y se destina a las empresas. Las empresas pues demandan tierra, trabajo, capital, administración y tecnología para efectuar su giro de negocios propio. Entonces, como ven, por eso acá se considera que los hogares son los oferentes en el mercado de factores productivos y las empresas son los demandantes. Entonces, y vimos pues que el propósito de este flujo número 1, que aparece etiquetado, ¿verdad?, con origen en los hogares y destino en las empresas, pues ahí aparece como flujo de empleo de factores productivos, flujo número 1, y ahí tenemos, ¿verdad?, un flujo de cosas, de trabajo, de energía, de insumos necesarios para la producción, de capitales, pues, y de capacidades administrativas y tecnológicas, y estos son combinados, organizados por las empresas para generar un segundo flujo que aparece pues precisamente con el número 2, otro flujo físico que es el flujo total de bienes y servicios de consumo que son necesarios, que son pues necesarios para las necesidades, perdón, que suplen las necesidades de la población o de la comunidad. Entonces acá se trastocan los roles de estos dos sujetos económicos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los consumidores, los hogares, quienes demandamos, necesitamos esos productos, esos bienes y servicios. Necesitamos alimento, transporte, ropa, entretenimiento, y son las empresas quienes suministran ese flujo de bienes y servicios de consumo. Entonces aparece precisamente con el número 2, ¿verdad?, un flujo físico que se origina en las empresas y cuyo destino final es la población, es decir, o los hogares. Entonces, como vemos, hay un flujo físico que se origina precisamente a partir pues del proceso productivo. En su proceso hay un empleo de tierra, trabajo, capital, administración de tecnología, pero el resultado de este empleo de factores es una oferta o un flujo de bienes y servicios de consumo para satisfacer las necesidades de la sociedad, de los hogares, de la comunidad o de la población, que es el destinatario final de la actividad económica. Recordemos que la finalidad del aparato productivo de un país es satisfacer las necesidades de la población o de los hogares. Bien, entonces tenemos esta primera dimensión de la actividad económica, pues vía esa interacción de los mercados, esa interacción entre empresas y hogares, pues por medio de los mercados. Ahora vamos a ver otros flujos que esta misma actividad económica genera. Bien, acá tenemos pues otra vez el mismo esquema que representa los dos sujetos, hogares y empresas, y los dos mercados. Ahora, pero vemos que la dirección de los flujos va en sentido contrario al flujo físico. Muy bien, empecemos por el flujo 3. Vimos que el flujo 1,
que era empleo de factores productivos, que tenía origen en los hogares y destino en las empresas, este flujo no es gratuito. Por el empleo de tierras, trabajo, capitales, capacidad empresarial y tecnología, hay que pagar, las empresas deben pagar la remuneración correspondiente a cada factor de la producción. Es decir, para generar su giro propio de negocio, las empresas tienen que pagar salarios a los trabajadores, intereses pues a los intermediarios financieros, rentas a los propietarios de inmuebles, beneficios pues a la capacidad empresarial y royalties a quienes tienen patentada o quienes tienen el derecho de patente sobre una tecnología. Este dinero, el destino final, son los hogares, nosotros, cada uno, cada sujeto económico, pues, o cada individuo o persona natural o jurídica participa pues en el proceso productivo según su condición. Puede ser como trabajador, puede ser como prestamista, puede ser como propietario de tierras, de inmuebles, puede ser como gestores de la producción o gestores pues de las empresas, o como propietarios de tecnología. Entonces cada quien aporta a la actividad económica de una nación y cada quien debe recibir su correspondiente ingreso. Ese dinero, a su vez recibido por los hogares, es el que se ocupa para sufragar o para comprar los bienes y servicios que las empresas producen. Entonces tenemos pues que, como ven, en el mercado de bienes y servicios son las empresas quienes ofrecen ese flujo físico de cosas que la gente necesita, pero esto no es gratuito. La gente tiene que pagar un precio por esos, o una tarifa por esos bienes y servicios que necesita. Entonces es un flujo que continuamente se está reciclando en cada periodo de tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Tiene su inicio cada año y así está continuamente reciclando estos flujos, tanto físicos como monetarios. Entonces hemos visto que hay pues 4 flujos que genera, o que la actividad económica genera, pues, y que son 2 flujos físicos, empleo de factores, un flujo físico de bienes y servicios, 2, pero además también 2 flujos de dinero, uno que es el pago de remuneraciones, flujo 3, y cuarto, gasto en la compra de bienes y servicios. Como ven, van aparejados pues estos flujos físicos que se generan tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes y servicios con sus correspondientes flujos monetarios, y eso es lo que se muestra de manera conjunta en ese esquema. Pues llegamos pues al mismo resultado. Ahora bien, lo único que quiero añadir acá es que en la presentación pasada mencionamos que en una economía capitalista, esos 3 grandes problemas económicos que mencionábamos, qué producir, cómo producir y para quién producir, pues se resuelven, aunque no del todo satisfactoriamente, precisamente en estos 2 mercados, ¿verdad? Retomando ese punto, el qué producir es determinado por los votos monetarios de los consumidores, y precisamente, ¿verdad?, decíamos que las empresas van a producir en función de su rentabilidad o en función de que esperan obtener beneficios. Para que valga la pena dedicarse a una actividad económica, esta debe ser rentable, y van a ser rentables, por supuesto, aquellas actividades económicas cuya
demanda es mayor o que la gente desea comprar. Aquellos productos que la gente está demandando o que desea comprar son los que van a producir, ¿verdad? Entonces por eso se dice que un dólar que la gente está dispuesta a pagar por una unidad adicional de un producto es un voto monetario por ese producto. Si la gente no demanda o no está dispuesta a comprar ese bien y servicio, no es lucrativo ese negocio. Entonces ahí está este tema del qué producir, se resuelve en el plano del mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Los consumidores pues son quienes dan la pauta para que las empresas pues ocupen los recursos, es decir, generen empleo y produzcan los bienes y servicios que la comunidad necesita. Entonces ahí por eso algunos autores afirman que en el capitalismo se cumple la soberanía del consumidor porque es él quien determina pues el patrón de producción y consumo. Luego tenemos el problema de cómo producir, que como decíamos en primer término o en primera instancia es un problema que corresponde a la tecnología. Este se resuelve a escala del mercado de recursos o factores productivos, y decíamos que acá las empresas en un momento determinado emplean un proceso productivo que a su vez corresponde a un nivel tecnológico determinado en ese momento, y van a competir por ser más eficientes, por generar mayor eficiencia y rendimiento de sus recursos. Entonces, en ese afán pues de maximizar la ganancia, las empresas van a tratar de ocupar aquel proceso productivo cuya tecnología permita menores costos de producción, que sea más productivo por un lado, que aumente el rendimiento de los recursos por unidad de tiempo, pero que también abarate los costos. Entonces ahí tenemos ese segundo problema, que en primer término decíamos es tecnológico, pero en último término pues recuerden que los recursos tienen un costo y hay que incurrir en un pago pues por su uso. Y por último, el problema más difícil de todos, el para quién producir, verdad que acá es un problema de índole eminentemente social, porque tiene que ver con la distribución de los frutos de la actividad económica. Recordemos que de alguna forma tiene que repartirse ese pastel que representa la producción de bienes y servicios. Ahora bien, ¿cómo se reparte ese pastel o esa producción de bienes y servicios bajo el capitalismo? Bien, aquí la cuestión es que lo que el sistema produce se reparte de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los sujetos de la actividad económica. ¿Qué significa esto? Significa que el acceso a lo que la economía produce se logra con el ingreso que se obtiene por la respectiva participación de cada sujeto en la actividad económica. Es decir, el acceso que yo voy a tener a lo que el sistema produce tiene que ver con mi ingreso. Por ejemplo, por trabajar yo percibo un salario y ese salario es el que me permite pues el acceso a esa parte de lo que el sistema produce. Y así algunas personas, ¿verdad?, en calidad de terratenientes, otros en calidad de intermediarios financieros, de prestatarios, así cada quien recibe su correspondiente ingreso, que a su vez le permite pues el acceso a lo que el sistema produce, y en este sentido es que se distribuye la producción entre los
sujetos de la actividad económica. Pero el problema acá es el siguiente, de que en el capitalismo esos ingresos no son distribuidos equitativamente, siempre ha estado ese problema de la falta de equidad o la ineficiencia en la distribución de la producción, del ingreso y de la riqueza. Bien, vamos a regresar sobre este tema más adelante y por ahora nos vamos a quedar pues con esta cuestión del funcionamiento del mecanismo de mercado. Luego vamos a recapitular pues esto a partir de las funciones que desempeña el mecanismo de mercado. Y como decíamos, esto se ve mejor si lo contrastamos con el sistema económico opuesto, que es, como decíamos, una economía centralizada, ¿verdad? En el ámbito de una economía centralizada, el que producir se genera por la interacción de miles de mercados o la interacción que se da en miles de mercados entre consumidores y productores, entre compradores y vendedoras. No hay nadie que esté dirigiendo, que esté mandando, que esté imponiendo, sino que son transacciones que de manera voluntaria se dan entre compradores y vendedores. Como ven, ahí está la diferencia. Luego, como ven, el cómo producir, lo mismo, ¿verdad? Son problemas que se resuelven de manera espontánea y voluntaria. En este caso, el cómo producir va pues de la mano con esa competencia que hay por las empresas por lograr un mayor nivel de productividad y un menor nivel de costos. Compiten por ser la empresa de más rendimiento y menores costos. Y eso va precisamente a cristalizarse en la adopción de una tecnología para aplicarla a su proceso productivo. En el caso, por ejemplo, de una economía centralizada, pues no es así, sino que pues sería el Estado quien va a proporcionar esos paquetes tecnológicos para que los empleen las empresas sin que deba haber competencia, ¿verdad? Para eso se necesita, ¿verdad?, una fuerte inversión en desarrollo de nuevas tecnologías y estarlas pues continuamente mejorando, pero no resultó así. Al menos en el caso de la Unión Soviética se fue pues retrasando con respecto a Occidente. Y luego tenemos el para quién producir. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? En una economía centralizada como la ex Unión Soviética es el Estado quien distribuye la producción. En el capitalismo hemos visto la producción se distribuye de acuerdo a la capacidad de cada sujeto económico y que tiene que ver con el ingreso que recibe por su participación en la actividad empresarial de producción de bienes y servicios. Por tanto, como ven, también aquí la distribución resulta de una manera atomizada, descentralizada, pues simplemente a través de transacciones de mercado, en el caso del mercado de factores productivos, porque cada agente recibe su remuneración y esa remuneración le da la capacidad para comprar. En cambio, en el socialismo, por ejemplo, que es lo que sucedía en Cuba, aquí más cerca, ¿verdad?, que la producción es racionada, ¿verdad?, se distribuye, todo mundo tiene derecho a un determinado número de prendas de vestir durante 6 meses, un año, calzado, vestuario, así como alimentos. Entonces ahí se distribuye esa cartilla de racionamiento para que la gente pueda pues tener acceso a la producción que el sistema económico genera. Muy bien, nos vamos a quedar acá este día. Gracias por su atención.